Reescribir la historia del arte, espiritismo, abstracción, pinturas rupestres y muchas preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasaría si dijéramos que en realidad no fue Kandinsky el primer pintor abstracto? ¿Qué pasaría si en realidad la pintura abstracta fue inventada por una mujer? Hoy voy a hablar sobre Georgiana Houghton. A esta artista la conocí hace relativamente poco tiempo durante la búsqueda para mis clases, en las cuales iba a hablar sobre la cientificidad del siglo XIX. Durante esta búsqueda me encontré con la obra de esta mujer victoriana que me hizo replantearme muchas cosas de que ahora me gustaría compartir contigo que me estás escuchando. Pero antes de hablar de esto, me gustaría poneros en situación. Georgiana Houghton es una pintora nacida en Las Palmas de Gran Canaria en 1814, hija de comerciantes ingleses que pronto se trasladará con su familia a Londres. ¿Qué sucedía en esta ciudad en esta época? Pues un montón de cosas. La revolución industrial, acababa de llegar al trono la reina Victoria y, sin ir más lejos, el espiritismo. Esta pseudociencia estaba en pleno apogeo en Inglaterra y, de hecho, por ahí andaba el fundador y sistematizador de la doctrina, Allan Kardec, quien en 1857 escribiría su obra más conocida, El libro de los espíritus, considerada la Biblia de los espiritistas. Resulta muy sugerente imaginar cómo la burguesía del país más moderno de Europa pasaba el rato consultando a médiums y viendo espectáculos de mesas parlantes. Bueno, pues en esta Inglaterra nos encontramos con Georgiana. Allí en 1851, una de sus hermanas fallece y Georgiana tratará de ponerse en contacto con ella a través del espiritismo. Al ponerse en contacto con los espíritus, ella actuaba como medium, es decir, Georgiana decía no controlar la mano que la guiaba, sino que lo hacía el espíritu que la poseía. Y resulta que estos espíritus la hacían pintar. En la imagen voy a ir pasando algunas de sus obras. Ahora tenemos dos opciones. Creer que eran los espíritus los que pintaban, en cuyo caso pues tenemos pintura creada por espíritus y punto, o bien podemos creer que ella de forma consciente, inconsciente, intuitiva, iba pintando este tipo de obras que estás viendo. Georgiana morirá arruinada en 1884 y buena parte de su obra acabará en la Unión de Espiritistas Victorianos de Melbourne, en Australia, pues allí se iba a llevar a cabo una exposición que no se llegó a realizar y que, por extraño que te parezca, todavía siguen activos y, como ves en la imagen, afectados por el coronavirus. En fin, sobre su biografía no voy a explicar mucho más y tenéis algo de información en la cajetilla de descripción, que creo que se llama así. Bueno, y ahora hablamos sobre Vasily Kandinsky. Él es considerado el precursor del arte abstracto en pintura y teórico del arte. Sobre Kandinsky tampoco voy a explicar nada porque creo que es un autor ampliamente conocido y si alguien no lo ubica, pues os dejo también abajo en la información, en la descripción, ¿no? Algo de información. Lo que me interesa de Kandinsky es la fecha en la que escribió, pintó y teorizó sobre arte, pues fue en 1912 cuando escribe su obra más conocida, de lo espiritual en el arte. Allí Kandinsky nos habla de movimiento, de lenguaje de colores, de las formas, una obra genial, pero la obra que estás viendo no es de Kandinsky, es de Georgiana Houghton. ¿Qué pasa entonces con Georgiana? Ella llevó a cabo muchas de las propuestas sobre las que escribió Kandinsky, pero más de medio siglo antes. En la obra de Georgiana hay movimiento, hay expresión, pero claro, ella no escribió nada. La intención no era hacer arte, era comunicarse con los espíritus. Esta artista me vuelve la cabeza un poco loca y no sé muy bien dónde meterla. Te propongo algo, que nos vayamos de viaje juntos muy atrás, a las pinturas rupestres, que estoy seguro de que todo el mundo lo ha visto alguna vez. Y me planteo y te planteo, ¿las pinturas rupestres son expresiones artísticas? ¿Tenían pretendían dejar constancia de algo? ¿Tenían una finalidad mágica? ¿Pretendían dejar constancia de su yo a través de la representación de las palmas de sus manos? En realidad, a día de hoy no se tiene claro para qué servían, si es que servían para algo. Me pregunto, y te pregunto, ¿el arte tiene que servir para algo? No me pregunto qué es el arte como tal, sino si solo es arte aquel que tiene algún tipo de utilidad. Por otro lado, y volviendo un poco a Kandinsky y a la teoría del arte previa al feminismo, nos podemos encontrar con afirmaciones como esta de Tolstoy, que ves en la imagen, y que Kandinsky utiliza al principio de su obra. El artista, cito, es un hombre que lo sabe dibujar y pintar todo. Analicemos un momento la frase, tanto en el ruso, idioma original en el que escribe Tolstoy, como en castellano. Lo que se nos dice es claro, el artista es un hombre. ¿Y qué pasa con las mujeres? No pretendo con esto invalidar en un momento toda la teoría del arte escrita hasta la aparición del feminismo. La historia hegemónica estaba narrada desde una perspectiva masculina y machista en la mayoría de ocasiones. Pero es que en el siglo XVIII era la única visión. Pero a día de hoy, esto ya no cuela. Lo que me inquieta, me atormenta y me perturba es que este tipo de narración sea la que se sigue utilizando en la actualidad por parte de aquellos que de forma oficial nos siguen narrando la historia, en la cual seguimos repitiendo patrones ya caducos, pero lo hacemos por pereza. Creo que ya va siendo hora de poner en cuestión esta historia del arte.
Una historia del arte que a fuerza de repetir ha quedado como inamovible, escrita en piedra y hecha ley. Si miramos lo que dicen autores como por ejemplo Tony Judd, la historia debe forzosamente de ser repensada y reescrita a la luz de nuevas evidencias que nos hagan poner en cuestión lo que pensábamos que ya sabíamos. Y esto no sería en detrimento de la historia, sino que aportaría nuevas miradas y creo la haría más atractiva a más gente. La historia no sería algo que leer y repetir, sino un campo en el que todo el mundo puede meterse a investigar y aportar. Una historia en plural. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacemos ahora con todo lo escrito? ¿Fue Kandinsky, por tanto, el inventor de la abstracción porque teorizó sobre la abstracción? ¿Dónde entonces metemos a Georgiana Hackton? En fin, pues nada más, esto es todo. Si os parece que charlemos de todo esto, pues dejáis abajo vuestros comentarios, sugerencias, lo que sea, y nada más. Hasta luego, Mari Carmen.